6.2. La legislación de desarrollo en materia de derechos de los extranjeros. El artículo 13 de la Constitución ha recibido un amplio y diversificado desarrollo del que destacan las siguientes normas. A. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. B. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, de 1 de julio de 2015-61. C. Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. D. Reglamento, UE, N. 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013. Por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada a uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o una patria de Ley Orgánica L1/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. P. Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo. G. La Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradición pasiva, LEP. H. El Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Y Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Reconocimiento del Estatuto de Apátrida. Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre el régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 62 y su integración social, ha pretendido reconocer a los extranjeros un estatus que manifieste la previsión constitucional contenida en el artículo 13.1c. La ley, en su artículo 2 ter, integración de los inmigrantes, establece que es obligación de los poderes públicos promover la plena integración de los extranjeros en la sociedad española, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas. Sin más límite que el respeto a la Constitución o la ley ya o las administraciones públicas incorporarán el objetivo de la integración entre inmigrantes y sociedad receptora, con carácter transversal a todas las políticas y servicios públicos, promoviendo la participación económica, social, cultural y política de las personas migrantes, en los términos previstos en la Constitución, en los estatutos de autonomía y en las demás leyes, en condiciones de igualdad de trato. En cuanto a los derechos de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario, la Ley Orgánica establece que se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la Ley Orgánica 4/2000 en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables. En general, esta Ley Orgánica reconoce a los extranjeros en los mismos términos que a los españoles, los derechos inherentes a la persona humana, la vida, la 707/2001, y integridad física y psíquica. En cuanto a otros derechos, la ley distingue entre los extranjeros que se encuentren legalmente en España que poseen autorización de estancia o residencia, de aquellos otros que no posean esta condición y, también, distingue en ocasiones en razón de otros requisitos como el empadronamiento. Parionolítica, art. 6, establece limitaciones, libre circulación. Art. 5. En relación a anticipación del derecho al trabajo y a la seguridad social, el artículo 10 de la Ley Orgánica establece que los extranjeros residentes que reúnan los requisitos previstos en la Ley establece orgánica y en las disposiciones que la desarrollen tienen derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como acceder al sistema de la seguridad social, de conformidad con la legislación vigente. Además, los extranjeros también tienen derecho a acceder al empleo público en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. La Ley Orgánica prevé también el acceso de los extranjeros a determinados servicios esenciales, como la asistencia sanitaria, art. 12. En cuanto a la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, LRDA, tiene por objeto cumplir el mandato constitucional contenido en el apartado 4 del artículo 13 con relación a que una ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. La LRDA contiene la regulación respectivamente del derecho de asilo y de la condición de refugiado. El derecho de asilo protege a los extranjeros que sean perseguidos por actos políticos y a los que hayan cometido delitos políticos o conexos que no se hayan realizado en España. La protección que otorga esta ley no se extiende a los actos de terrorismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la Constitución. La concesión del derecho de asilo otorga al extranjero inviolabilidad mientras se encuentre en territorio español. Por otro lado, esta ley reconoce también la condición de refugiado en los términos
Nos contemplados en los tratados y convenios internacionales y, en especial, en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 28 de julio de 1951 y en el protocolo sobre el mismo tema, firmado en Nueva York el 31 de 1967 enero. Ambos documentos forman parte del ordenamiento jurídico español por adhesión de fecha 22 de junio de 1978. Por su parte, la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradición pasiva, LEP, regula. Uno de las garantías, este acto de soberanía que, conforme a la ley española, quiere reciprocidad. El artículo 2 de esta ley establece que se podrá conceder la extradición por aquellos hechos para los que las leyes españolas y las del Estado solicitante de la extradición señalen una pena o medida de seguridad cuya duración no sea año de privación de libertad en su grado máximo o a una pena más grave, inferior a un año de cero cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a 4 meses de privación de libertad por hechos 181. También tipificados en la legislación española. El artículo 3 de esta ley establece no se concederá la extradición de españoles, ni de los extranjeros por delitos de corresponda conocer a los tribunales españoles, según que el ordenamiento español. La cualidad de nacional será apreciada por el Tribunal Jurídico Cero es competente para la extradición en el para conocer momento de la decisión sobre la misma, con arreglo a los preceptos correspondientes de nuestro ordenamiento jurídico, y siempre que no fuera adquirida con el fraudulento propósito de hacer imposible la extradición. Por último, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, incorpora diversas normas que afectan a los extranjeros que se encuentren en España. Así, el artículo 13 regula lo relativo a la acreditación de su identidad y a la obligación de llevar su documentación y demostrarla cuando sea requerido por las autoridades o sus agentes en cumplimiento de la ley. Añade también este artículo 13 que los extranjeros no podrán ser privados de su documentación de origen, salvo en el curso de investigaciones judiciales de carácter penal. La Ley Orgánica 4/2015 ha introducido una nueva disposición adicional de cima a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social que se refiere específicamente a un régimen especial de Ceuta y Melilla. Esta nueva disposición adicional establece que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación Tirito Real de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España, añade esta disposición, en su apartado 2, que menor que el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte, 64. Por último, el apartado 3 de la disposición adicional se refiere a la tramitación de las solicitudes de protección internacional que deberán formalizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional. 7. La edad. 7.1. Edad, capacidad de obrar y titularidad de los derechos. Española ha establecido que los españoles son mayores de edad. La Constitución es a los 18 años, art. 12 CE. La edad, en concreto la mayoría de edad, es un elemento de incidencia directa en el reconocimiento tanto de la titularidad como de la capacidad de obrar de las personas físicas. La capacidad de obrar implica siempre, CU. Y adjimos, la previa existencia de la capacidad jurídica y, en su caso, de la titularidad. La Constitución española menciona la edad en los siguientes preceptos. Artículo 12, para establecer la mayoría de edad a los 18 años. Artículo 32.2, para remitir a la ley la regulación de la edad para contraer matrimonio. Artículo 39.3, en el que se establece la obligación de los padres de prestar asistencia de todo orden a sus hijos durante la minoría de edad de estos. Artículo 39.4, que reconoce a los niños la protección prevista en los acuerdos internacionales sobre la materia. Artículo 50, que regula las obligaciones de los poderes públicos respecto de las personas de la denominada tercera edad. Artículos 57.1, 58,59,60 y 61, del título 2, que regulan aspectos relativos a la corona como la sucesión, la regencia, la tutela y el juramento del rey y del príncipe de Asturias. Disposición adicional segunda, relativa a la mayoría de edad fijada en el artículo 12c respecto a los derechos forales en el ámbito del derecho privado. Disposición transitoria 8A3, que estableció normas transitorias para el caso de disolución de las Cortes, art. 115c, sin que se hubiera producido el desarrollo de los artículos 68, composición del Congreso de los Diputados, y 69, composición del Senado, de la Constitución. Sin perjuicio del progresivo reconocimiento de la autonomía de las personas menores de edad, en nuestro sistema multinivel de derechos, podemos distinguir tres casos en relación con la edad y la titularidad.
A. Que el menor de edad no sea titular del derecho por ser la edad requisito necesario para la atribución de dicha titularidad, por ejemplo, derecho de sufragio. B. Que se atribuya la titularidad del derecho al menor de edad pero que, por carecer éste de la capacidad de obrar que acompaña a la minoría de edad, no pueda ejercerlo y barra diagonal o defenderlo directamente y precise de un representante, así, por ejemplo, los derechos a la integridad física y moral, prohibición de tortura y trato inhumano o degradante, derecho a la propiedad privada, derecho a la intimidad y a la propia imagen. En este caso, existe un titular del derecho que puede ejercerlo a través de un tercero y ser receptor pasivo de los efectos jurídicos, pero solo puede incidir activamente en ellos y defenderlos a través de un tutor o representante que se le atribuya tanto la titularidad como la capacidad de obrar aun siendo menor de edad. Este es el caso, por ejemplo, del derecho a la libertad de decisión en el ámbito sanitario de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 183. Obligaciones en materia de información y documentación clínica, establece que el menor será escuchado antes de realizar cualquier acto médico que le afecte si tiene 12 años cumplidos. Además, si el menor tiene 16 años o está emancipado puede adoptar sus propias decisiones en este ámbito, con excepción de actos que se refieran a reproducción asistida o a ensayos clínicos. En el ámbito de la investigación biomédica y los ensayos clínicos tiene mucho interés el principio del interés superior del menor aún, que, como señala C. Elias, no en su interpretación absoluta que sostiene que dicho interés debe prevalecer sobre cualquier otro, sino más bien en una interpretación más orientada a su bienestar, Kindeswohl, buscando la protección concienzuda de los menores de edad, 365.0, para permitir la realización de investigaciones aunque no beneficie al menor, siempre que la carga y el riesgo sean mínimos. Conforme a esta tesis la autora citada propone el término bienestar del niño, grados en lugar de la expresión más usual de interés superior del menor. También, en su redacción inicial, la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo reconoció a las mujeres de 16 y 17 años la capacidad para adoptar decisiones autónomamente en esta materia, pero esta previsión fue modificada por la Ley Orgánica noviembre de 2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo, que exigió, junto al consentimiento del amo, ya, el de sus representantes legales, Ley Orgánica 1/2023, de 28 febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Volvió a reconocer la autonomía de las mujeres de 16 y 17 años para adoptar esta decisión. También el Código Civil reconoce la titularidad del derecho constitucional al matrimonio a los menores de edad en determinados casos. En las últimas décadas se aprecia una tendencia legislativa favorable a la participación del menor en las decisiones que le afecten, cuando el ordenamiento no le recúe la capacidad de actuar plenamente respecto de los derechos de los que estipular o cuando estén afectados sus intereses jurídicos, reconociendo relevancia jurídica su manifestación de voluntad. En lo general, el ordenamiento gradúa dicha relevancia jurídica en razón del grado de madurez del menor, por ejemplo, el de aceptación o rechazo de tratamientos médicos en menores entre 12 y 16 años, en el caso de la autorización para el matrimonio de menores de edad en los supuestos de objeción de conciencia. 7.2. Legislación de menores. La idea de proteger específicamente a los menores es relativamente reciente y en la primera Ley de Protección a la Infancia, de 12 de agosto de 1904, un hito importante, como sucede en el caso de los mayores de edad. El conjunto de los derechos reconocidos a los menores y su articulación jurídica requiere una interpretación integrada de los preceptos constitucionales, legales, de los convenios y tratados internacionales, y de las normas comunitarias que se refieren a este importante asunto. Las comunidades autónomas han regulado también con mucha amplitud los derechos de los menores en el marco de sus respectivas competencias. Entre la abundante legislación que afecta a las personas menores de edad, cabe reseñar la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 7.3. Los derechos de los menores y principios de actuación de las administraciones públicas. Como ya hemos señalado, la Constitución, en su artículo 12, establece que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. A partir de este momento y si no existe otra causa de restricción, incapacidad, sentencia firme, el sujeto adquiere la titularidad de aquellos derechos que requieren mayoría de edad y el pleno ejercicio tanto de los que ya tenía como de los adquiridos como consecuencia de la mayoría de edad. La que fijada en el artículo 12c, 18 años, es la misma que recoge el artículo de la Convención de los Derechos del Niño, CDN 70. El artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales consagra los de los menores en los siguientes términos: los menores tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Pueden expresar su opinión libremente y esta será tenida en cuenta en relación con los asuntos que les afecten, en función de su edad u de madurez,
en todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración primordial. Todo menor tiene derecho a amante. Nada de forma periódica relaciones personales y contactos directos con sus padres, salvo si son contrarios a sus intereses. Los 27 Estados miembros de la Unión han ratificado, además, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. En el sistema multinivel español sobre los derechos de los menores se han venido consolidando ciertos principios generales que articulan el marco jurídico imprescindible para la regulación de los derechos de los menores, teniendo como referencia las previsiones constitucionales y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, principio de reconocimiento máximo de derechos. La tendencia general, tanto en la legislación de producción interna como en la de producción internacional y comunitaria, es la de extender los derechos reconocidos a los menores, salvo en los casos en los que, por las propias características o fines del derecho, sea este incompatible con la minoría de edad. Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés superior del menor. B. Interés superior del menor, es un concepto procedente del derecho anglosajón que se ha introducido en nuestro ordenamiento a través de la ratificación de determinados instrumentos internacionales, pero que no se encuentra incluido expresamente en la Constitución española que puede. 39. El artículo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece, para los efectos de la presente Convención, mitigar o limitar el derecho de los padres cuando se pone en riesgo el bienestar del hijo. En España, el principio del interés del menor se ha incorporado a la legislación en tema de forma relevante, impactando asimismo en el ámbito jurisprudencial de forma significativa. 7. Incluyendo una mayor definición y articulación del concepto de art. 2 de la LO. Mayo de 1996, incorporando la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los créditos de la Observación General N. grados 14, de 29 de mayo de 2013, del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. Este concepto que venía siendo aplicado jurisprudencialmente queda ahora definido en la ley orgánica con un triple contenido, como derecho sustantivo, como principio general de carácter interpretativo, de forma que ante la posibilidad de diversas lecturas o interpretaciones de una disposición jurídica deberá optarse por la interpretación que mejor responda a los intereses del menor. 374 y como norma de procedimiento. Complementariamente, se establece un criterio de ponderación preferente entre derechos de manera que, en caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo. Además de su reconocimiento directo en la legislación como derecho sustantivo, a efectos de interpretación, deben tenerse en cuenta los siguientes criterios generales. La satisfacción de las necesidades básicas del menor. La consideración de sus deseos, sentimientos y opiniones, o la conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Los anteriores criterios deben ponderarse en función de elementos tales, como la edad y madurez del menor, la necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, o la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten. Como norma de procedimiento, la preeminencia del interés superior del menor debe manifestarse en las garantías procesales y en el procedimiento en sí mismo, derecho a ser informado, oído y escuchado, intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos, adopción de decisiones que inclinen su motivación los criterios utilizados. De principio de la directa y subsidiaria. La tutela directa se encomienda preferentemente a los progenitores o, en su caso, a los tutores o representantes del menor, art. 39.13e, art. 5 de la CDN, y la tutela subsidiaria es, en general, asumida por los poderes públicos, sin perjuicio de las políticas generales de promoción y protección sectorial, art. 39.2 y 4c, arts. 2.3 y 4 CDN. De principio de audiencia derecho a ser oído y escuchado. La legislación so. BRI menores tutela también la posibilidad del menor de manifestar su voluntad en el marco del ejercicio de los derechos que le corresponden, forta. Leciendo este principio en los siguientes aspectos, arts. 9 y L0 lo mayo de 1996. En la redacción dada por la LO 8/2015, de 22 de julio, se reconoce el derecho del menor ser oído y escuchado sin discriminación. Por razón de edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que pueda haberse afectado. Sustituye el término juicio que figuraba en la ley de 1996, por el DEMA. DRET, que ya venía siendo utilizado mayoritariamente antes de la reforma. De 2015, en todo caso, la ley adopta el criterio de que los menores tienen suficiente madurez a los 12 años cumplidos. Se establece que, en los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias del menor tendrán carácter preferente.
Se reconoce al menor la posibilidad de plantear quejas ante el defensor del pueblo o ante las instituciones autonómicas homólogas. Además de los principios enunciados, la Ley Orgánica L/1996, de protección jurídica del menor, incluyó un catálogo de derechos entre los que se encuentran algunos derechos fundamentales consagrados en la Constitución, por lo que la Ley del Menor lo que realmente hace es confirmar la titularidad de los menores en relación con estos derechos así. Por ejemplo, los siguientes. Derecho a de honor, la intimidad y la propia imagen. El artículo 4 de la Ley Orgánica, en concordancia con el art. 18c, establece que los menores, tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como el secreto de las comunicaciones. Derecho a la información. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y bullear la información adecuada a su desarrollo y los padres o tutores y los poderes públicos velarán porque la información que reciban los menores sea vers. Plural y respetuosa con los principios constitucionales. Art. 5 en concordancia con el artículo 20 CE. Libertad ideológica, de conciencia y de religión. El artículo 6, en concordancia con el art. 16 CE, reconoce a los menores la libertad de ideología, conciencia y religión y establece que el ejercicio de los derechos dimanantes de esta libertad tiene únicamente las limitaciones prescritas por la ley y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de los demás. Los padres o tutores tienen el derecho y el deber de cooperar para que el menor ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral. El derecho de participación, asociación y reunión. El artículo 7 de la Ley Orgánica, en concordancia con los arts. 23, 22 y 21 CE respectivamente, atribuye la titularidad de estos derechos fundamentales a los menores y encomienda a los poderes públicos el fomento de la constitución de órganos de participación de los menores y de organizaciones sociales para la infancia. La libertad de expresión. El artículo 8 de la Ley Orgánica 1/1996 establece que los menores gozan del derecho a la libertad de expresión en los términos constitucionalmente previstos y que esta libertad de expresión tiene también su límite en la protección de la intimidad y la imagen del propio menor recogida en el artículo 4 de la propia Ley Orgánica. El artículo 11 de la Ley Orgánica completa las previsiones anteriores con una serie de principios rectores de la acción administrativa, tendentes a garantizar los derechos de los menores reconocidos en la Constitución y en la ley. En este sentido, las administraciones públicas facilitarán a los menores la asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos, y desarrollarán políticas integrales encaminadas al desarrollo de la infancia, y servicios para los menores, los cuales tienen derecho a acceder a tales servicios por sí mismos o a través de sus padres o tutores o instituciones. Las administraciones públicas deben impulsar políticas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades sociales, teniendo en cuenta, según dispone expresamente la Ley Orgánica, que el contenido esencial de los derechos del menor no podrá quedar afectado por falta de recursos sociales básicos. La ley encomienda a las administraciones la adecuada regulación y supervisión de aquellos espacios, ceniros y servicios, en los que permanecen habitualmente niños y niñas, en lo que se refiere a sus condiciones físico-ambientales, higiénico-sanitarias y de recursos humanos y a sus proyectos educativos, participación de los menores y otras condiciones que contribuyan al asegurar sus derechos. Artículo 1L1, en su apartado 2, fija taxativamente los principios rectores de la actuación de los poderes públicos en este ámbito, la supremacía del interés del menor. El mantenimiento del menor en el medio familiar de origen salvo que no sea conveniente para su interés. Su integración familiar y social. La prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar desarrollo personal. De indefensión del menor. Sensibilizar a la población ante situaciones. Promover la participación y la solidaridad social. La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación tectora garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas. La Ley Orgánica incluye también los deberes en su art. 9 bis, que dispone clave. Personas menores de edad, de acuerdo a su edad y madurez, deberán asumir y cumplir los deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes a la titularidad y al ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en todos los ámbitos de la vida tanto familiar, escolar como social. Los poderes públicos quedan obligados a promover y fomentar el conocimiento y cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los menores en condiciones de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal. La Ley Orgánica regula específicamente los deberes en el ámbito familiar, en el ámbito escolar y en el ámbito social. Art. 9 ter, 4 y 15. Respecto de la protección de las personas menores de edad es relevante citar la Ley Orgánica 8021, de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Esta ley orgánica tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida. Art. 1 lo encuentren. La ley. En
Orgánica 8/2021 se aplica a todas las personas menores de edad que sean en territorio español, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa de residencia y también a las personas menores de edad de nacional española en el exterior. Arts. 2 y 51 lo. La. De Ley Interés Orgánica Superior de 2021 asume los principios y criterios generales de Interpre/1996. De 15 del menor, recogidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica. Prohibición de todo enero, forma de protección jurídica del menor y enuncia otros como la moción del buen violencia sobre los niños, niñas y adolescentes, la pro. Actuaciones o la trato a niño, niña y adolescente como elemento central de todas las protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la secundaria victimización. Por su parte, el abril modificó el artículo disposición 10.2 de final la segunda de la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de Ley Orgánica 5/2000, de 12 de la responsabilidad penal de los menores con enero, reguladora relación a las penas a determinados delitos en función de correspondientes la edad del menor infractor.